Una de las confesiones más valientes y perturbadoras que hayas escuchado jamás. María Elena tiene 80 años y durante casi 7 décadas guardó un secreto que casi destruyó su vida. Lo que ella revela sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas cerradas de una de las organizaciones religiosas más respetadas del mundo sacudirá tus convicciones para siempre. Esta no es solo una historia de fe, es un relato devastador sobre abuso de poder, silenciamiento de víctimas y la valentía extraordinaria de una mujer que decidió hablar cuando todos esperaban que se llevara sus secretos a la tumba. Mi nombre es María Elena Vázquez, tengo 80 años, y durante 68 de esos años cargué con un secreto tan oscuro que pensé que me acompañaría hasta la tumba. Hoy, por primera vez en mi vida, voy a contarles toda la verdad sobre lo que viví como testigo de Jehová y por qué una organización que promete protección se convirtió en mi peor pesadilla. Todo comenzó cuando yo tenía apenas 12 años. Era 1956 y mi papá acababa de morir de un infarto fulminante en nuestro pueblito cerca de Guadalajara. Mi mamá quedó sola con 4 hijos, sin dinero, sin esperanza y con un dolor tan profundo que la estaba consumiendo por dentro. Fue entonces cuando llegaron a nuestra puerta 2 mujeres muy bien vestidas, con Biblias bajo el brazo y sonrisas que parecían sinceras. Le dijeron a mi mamá que tenían las respuestas que ella buscaba, que Dios tenía un plan para nuestra familia y que en el paraíso terrenal volveríamos a ver a mi papá. Mi mamá, desesperada por encontrar consuelo, las invitó a pasar. Y yo, una niña de 12 años que acababa de perder a su papá, pensé que finalmente había llegado nuestra salvación. No sabía que estaba abriendo la puerta al infierno. Y si esta historia las está llegando al corazón como me llegó a mí, ya saben qué hacer para que más personas la escuchen. Suscríbanse para no perder la conexión. Pero sigamos, porque lo que viene las va a sorprender aún más. Las primeras semanas fueron como un sueño hermoso. Esas mujeres, que se hacían llamar hermanas, venían a casa 3 veces por semana para estudiar la Biblia con nosotros. Nos decían que éramos especiales, que habíamos sido elegidas por Jehová y que pronto formaríamos parte de una familia espiritual que nos amaría para siempre. Mi mamá comenzó a sonreír otra vez. Mis hermanos y yo empezamos a sentirnos importantes, únicos. Nos enseñaron que el mundo exterior era peligroso, lleno de gente mala que quería alejarnos de Dios, pero que en la congregación estaríamos seguras. A los 3 meses, mi mamá se bautizó. Yo era demasiado pequeña aún, pero ya asistía a todas las reuniones en el Salón del Reino. Ahí conocí al hermano Rodríguez, un anciano de la congregación de unos 50 años, casado, con hijos, y que todos respetaban como si fuera la voz misma de Jehová. El hermano Rodríguez se fijó en mí desde el primer día. Me decía que yo tenía un espíritu especial, que Jehová tenía planes grandes para mi vida y que Él me ayudaría a prepararme para ser una sierva ejemplar. Mi mamá se sentía honrada de que un anciano tan respetado se interesara en mi progreso espiritual. Pero yo no sabía que detrás de esas palabras dulces se escondía un depredador que había encontrado a su próxima víctima. Todo comenzó con estudios bíblicos privados. El hermano Rodríguez le dijo a mi mamá que yo necesitaba preparación especial para el bautismo y que él, personalmente, se encargaría de mi educación espiritual. Mi mamá, que trabajaba todo el día para mantenernos, aceptó agradecida. Los sábados por la tarde, yo iba
a casa del hermano Rodríguez para estudiar. Su esposa siempre estaba ocupada con los quehaceres o había salido a predicar. Él me recibía en su estudio, lleno de libros de la Watchtower y cuadros de escenas bíblicas. Al principio, todo parecía normal. Estudiábamos las publicaciones. Él me hacía preguntas sobre los textos, y yo me sentía importante por recibir tanta atención personal. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Primero, fueron comentarios sobre mi desarrollo físico. Me decía que estaba creciendo muy rápido, que ya no era una niña, y que tenía que aprender sobre los cambios que Jehová había diseñado para las mujeres. Después comenzó a tocarme el hombro, la espalda, siempre con la excusa de que era un gesto paternal. Yo tenía 13 años y no entendía por qué me sentía tan incómoda, pero él me explicaba que esos sentimientos eran normales, que Satanás trataba de confundir a las jóvenes puras y que yo debía confiar en él, porque era un siervo de Jehová. El primer abuso ocurrió un sábado de octubre de 1957. Yo tenía 13 años y acababa de llegar a casa del hermano Rodríguez para nuestro estudio habitual. Su esposa había salido a visitar a una hermana enferma y él me dijo que aprovecharíamos para tener una conversación muy importante sobre mi futuro espiritual. Me llevó a su estudio y cerró la puerta con llave. Me dijo que lo que íbamos a hablar era sagrado, un secreto entre Jehová, él y yo, y que nunca debía contárselo a nadie, porque la gente del mundo no lo entendería. Lo que pasó después me marcó para toda la vida. Él me explicó que las mujeres jóvenes necesitaban preparación especial para servir a Jehová, y que él, como anciano ungido, tenía la responsabilidad de enseñarme sobre la pureza femenina. Sus manos comenzaron a tocarme de maneras que yo sabía que estaban mal. Pero él me repetía una y otra vez que era parte de mi educación espiritual. Cuando traté de resistirme, me dijo que Jehová estaba observando, que si yo no cooperaba, demostraría que no era digna del paraíso y que mi familia perdería todas las bendiciones que habíamos recibido. Me amenazó con que si yo hablaba, mi mamá sería expulsada de la congregación y moriría en el Armagedón. Yo era una niña aterrorizada que acababa de perder a su papá. La idea de perder también a mi mamá y de ser responsable de su muerte eterna me paralizó completamente. Los abusos se volvieron rutinarios. Cada sábado, cada vez que había una oportunidad, el hermano Rodríguez encontraba la manera de quedarse a solas conmigo. Me decía que yo era especial, que Jehová me había elegido para algo grande, pero que primero tenía que pasar por esta purificación. Desarrollé pesadillas terribles. Dejé de comer bien. Mi rendimiento en la escuela comenzó a declinar, pero cuando mi mamá me preguntaba qué me pasaba, yo no podía decir nada. El hermano Rodríguez me había convencido de que hablar sería traicionar a Jehová y condenar a toda mi familia. Además, él era muy inteligente, siempre me abusaba de maneras que no dejaran marcas visibles. Y después del abuso, me hacía estudiar textos bíblicos sobre la obediencia, la sumisión y la importancia de guardar secretos sagrados. Me lavaba el cerebro, haciéndome creer que lo que estaba pasando era normal, incluso necesario. Lo peor de todo era que, en las reuniones de la congregación, él actuaba como el hermano más amoroso y espiritual. Todos lo admiraban. Mi mamá siempre me decía lo afortunada que era de tener su atención personal, y yo me sentía como si estuviera viviendo en dos mundos completamente diferentes. Un mundo donde era una niña normal
que iba a la escuela y jugaba con sus hermanos. Y otro mundo, secreto y horrible, donde era la víctima de un depredador que usaba el nombre de Dios para justificar sus crímenes. A los 14 años, traté de hablar. No pude más con el peso del secreto y la culpa que me estaba destruyendo por dentro. Un día, después de un abuso particularmente violento, llegué a casa llorando y le dije a mi mamá que necesitaba contarle algo muy importante sobre el hermano Rodríguez. Pero cuando comencé a explicarle lo que estaba pasando, mi mamá se puso pálida y me detuvo. Me dijo que esas eran acusaciones muy graves contra un siervo de Jehová, y que yo tenía que estar muy segura de lo que estaba diciendo. Me preguntó si había testigos, si tenía pruebas, y cuando le dije que no, me explicó que, según la Biblia, no se podía acusar a un anciano sin 2 testigos. Mi mamá, que había encontrado en la organización su única fuente de esperanza después de la muerte de mi papá, no podía aceptar que el lugar que consideraba sagrado fuera en realidad un nido de depredadores. Me dijo que tal vez yo había malinterpretado las intenciones del hermano Rodríguez, que Satanás estaba tratando de usar mi mente joven para crear división en la congregación. Esa noche, mi mamá llamó al hermano Rodríguez para contarle sobre mis confusiones. Él llegó a casa 1 hora después, con cara de preocupación paternal, y me explicó a mí y a mi mamá que efectivamente Satanás estaba atacando mi mente porque yo tenía un futuro espiritual muy prometedor. Me hizo disculparme con él por mis pensamientos impuros y prometí nunca más hablar de esas mentiras. Mi mamá me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí por reconocer mi error. Esa noche entendí que estaba completamente sola. Los años siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Los abusos continuaron hasta que cumplí 17 años, cuando el hermano Rodríguez finalmente perdió interés en mí y comenzó a acechar a otras niñas más jóvenes de la congregación. Yo lo sabía, podía ver las mismas señales que había vivido, pero me sentía completamente impotente para hacer algo. A los 18 años me bauticé, no por convicción, sino porque era lo que se esperaba de mí. A los 20 me casé con un hermano de otra congregación, un hombre bueno, pero que nunca pudo entender por qué yo tenía tantos problemas con la intimidad, por qué sufría de pesadillas constantes, por qué a veces me despertaba gritando en medio de la noche. Tuve 3 hijos, con él 2 varones y una niña, y durante todos esos años, cada vez que llevaba a mis hijos a las reuniones, cada vez que veía al hermano Rodríguez interactuar con otras familias, cada vez que escuchaba a la congregación alabar su espiritualidad, sentía que me moría un poco por dentro, pero lo que más me atormentaba era saber que había otras víctimas. A lo largo de los años, escuché rumores susurrados, vi a otras niñas que mostraban los mismos síntomas que yo había tenido. Conocí a mujeres adultas que tenían la misma mirada perdida que yo veía en el espejo cada mañana. Ustedes que me han acompañado hasta aquí, que sienten esta historia como propia, ayúdenme a que llegue a quienes la necesitan, porque lo que viene después no se lo pueden perder. En 1985, cuando yo tenía 41 años, pasó algo que cambió todo. Mi hija menor, Sofía, tenía 12 años, la misma edad que yo tenía cuando comenzó mi pesadilla. Un día llegó de la reunión muy callada, y esa noche la escuché llorar en su cuarto. Cuando fui a consolarla, me dijo que el hermano Rodríguez, que ahora tenía más de 70 años,
pero seguía siendo anciano. Le había dicho que ella tenía un espíritu especial y que quería darle estudios bíblicos privados para prepararla mejor para el bautismo. En ese momento, todo mi mundo se detuvo. Vi a mi niña de 12 años, inocente y confiada, y supe que no podía permitir que le pasara lo mismo que a Mía. No importaba el costo, no importaba las consecuencias, no iba a dejar que ese monstruo tocara a mi hija. Esa noche no dormí, caminé por toda la casa, llorando, orando, tratando de encontrar el valor que no había tenido a los 14 años. Y finalmente, cuando salió el sol, tomé la decisión más difícil de mi vida. Le iba a contar todo a mi esposo, le iba a contar todo a los ancianos. Y si era necesario, le iba a contar todo a la policía. Mi hija no iba a sufrir lo que yo sufrí, aunque eso significara destruir la única vida que había conocido. Cuando le conté a mi esposo lo que había vivido durante todos esos años, su reacción fue devastadora. Primero, no me creyó. Me dijo que era imposible que algo así hubiera pasado sin que él se diera cuenta, que el hermano Rodríguez era un hombre de Dios y que tal vez mis recuerdos estaban distorsionados por algún problema mental. Pero cuando vio mi dolor, cuando vio que no podía parar de llorar, cuando le mostré las cicatrices emocionales que había cargado durante décadas, comenzó a entender que yo estaba diciendo la verdad. Su mundo también se desmoronó. Se dio cuenta de que había estado casado durante 20 años con una mujer que sufría en silencio y que él nunca había sabido cómo ayudarla. Juntos fuimos a hablar con los ancianos de la congregación, les conté toda mi historia, desde el primer abuso hasta el último. Les expliqué por qué no había hablado antes. Les mostré cómo el sistema de 2 testigos había protegido a mi abusador durante décadas. Su respuesta fue exactamente lo que yo temía. Me dijeron que mis acusaciones eran muy graves, que necesitaban investigar, pero que mientras tanto yo no podía hablar con nadie más sobre el tema, porque podría causar división en la congregación. Me preguntaron si tenía testigos, si tenía pruebas físicas, y cuando les dije que no, me explicaron que según las Escrituras no podían tomar acción disciplinaria contra el hermano Rodríguez. Pero lo peor vino después. Me dijeron que si yo seguía esparciendo calumnias contra un anciano respetado, yo sería la que enfrentaría un comité judicial por difamación. La investigación de los ancianos duró 3 meses. Durante ese tiempo, el hermano Rodríguez siguió funcionando normalmente en la congregación, dando discursos, dirigiendo estudios bíblicos y teniendo acceso completo a todas las familias con niños pequeños. Mientras tanto, yo fui tratada como una paria. Los hermanos me evitaban, susurraban cuando yo pasaba, y algunos incluso me dijeron directamente que estaba siendo usada por Satanás para atacar a la organización de Jehová. Mi esposo, que al principio me había apoyado, comenzó a dudar bajo la presión de la congregación. Los ancianos le dijeron que tal vez yo necesitaba ayuda psicológica, que las mujeres a veces desarrollaban memorias falsas debido a problemas hormonales o estrés. La investigación concluyó exactamente como yo sabía que concluiría. Los ancianos me dijeron que no habían encontrado evidencia suficiente para proceder contra el hermano Rodríguez, pero que habían hablado con él y él había negado categóricamente todas mis acusaciones. Me dijeron que él estaba herido por mis acusaciones, pero que me perdonaba porque entendía que yo estaba confundida. Me dieron 2 opciones: retirar públicamente mis acusaciones y pedir perdón
al hermano Rodríguez frente a toda la congregación, o enfrentar un comité judicial por calumnia y posible expulsión. Yo tenía 42 años, 3 hijos, y toda mi vida construida alrededor de la organización. No tenía educación superior, no tenía amigos fuera de la congregación, no tenía ninguna red de apoyo en el mundo exterior. Pero cuando pensé en mi hija Sofía, cuando imaginé a ese monstruo tocándola como me había tocado a mí, supe que no tenía opción. Elegí enfrentar el comité judicial. 3 ancianos, incluyendo al hermano Rodríguez, se sentaron frente a mí en una sala pequeña del Salón del Reino para juzgar si yo era culpable de calumnia contra un siervo de Jehová. Fue la experiencia más humillante de mi vida. Me hicieron preguntas íntimas sobre los abusos, me pidieron detalles específicos, y cuando yo lloraba, recordando esos momentos terribles, me decían que controlara mis emociones porque estábamos en un lugar sagrado. El hermano Rodríguez estuvo presente durante todo el proceso, me miraba con una sonrisa fría, mientras yo relataba lo que él me había hecho. Cuando terminé de hablar, él se levantó y dijo que se sentía profundamente herido por mis mentiras, pero que oraba para que Jehová me ayudara a superar mis problemas mentales. Los otros 2 ancianos le creyeron completamente. Me dijeron que mis acusaciones eran inconsistentes, que no tenía sentido que yo hubiera esperado tanto tiempo para hablar, y que era obvio que estaba siendo influenciada por literatura apostautau terapeutas mundanos, que me habían llenado la cabeza de ideas falsas. La decisión fue unánime. Yo sería expulsada de la congregación por calumnia grave contra un anciano. Mi familia tendría que cortarme completamente. Mis hijos no podrían hablarme y yo sería marcada como una apóstata peligrosa. Pero antes de anunciar la decisión, me dieron una última oportunidad. Si yo me retractaba públicamente, pedía perdón al hermano Rodríguez y prometía nunca más hablar de esas fantasías. Ellos considerarían una reprensión privada en lugar de la expulsión. Esa noche, sola en mi cuarto, tomé la decisión más difícil de mi vida. Sabía que si aceptaba retractarme, mi hija estaría en peligro. Sabía que otras niñas seguirían siendo víctimas. Sabía que mi silencio sería complicidad, pero también sabía que si me expulsaban, perdería todo. Mi esposo, mis hijos, mi hogar, mi identidad. A los 42 años, tendría que empezar de cero en un mundo que no conocía, sin educación, sin recursos, sin apoyo. Pasé toda la noche llorando, orando, buscando una señal de qué hacer, y cuando amaneció, supe cuál era mi respuesta. Al día siguiente, frente a toda la congregación, me levanté y dije: no, me retracto de nada. Todo lo que dije es verdad. El hermano Rodríguez abusó de mí durante años cuando yo era una niña, y ustedes están protegiendo a un depredador. Si eso me convierte en apóstata, entonces con orgullo acepto ese título. El silencio en el salón fue ensordecedor. Algunas personas lloraban, otras me miraban con horror, y el hermano Rodríguez tenía una expresión de furia que nunca olvidaré. Esa misma noche, anunciaron mi expulsión. Mi esposo me pidió que me fuera de la casa. Mis hijos, condicionados desde pequeños a obedecer a la organización por encima de todo, me dijeron que ya no tenían madre. A los 42 años, me quedé completamente sola en el mundo. Los primeros años fuera de la organización fueron los más difíciles de mi vida. No tenía dinero, no tenía trabajo,
no tenía amigos. Había pasado toda mi vida adulta siendo ama de casa en una comunidad cerrada. Y de repente tenía que aprender a sobrevivir en un mundo que no entendía. Conseguí trabajo limpiando oficinas por las noches. Vivía en un cuartito diminuto, en una vecindad pobre. Comía una vez al día para poder pagar la renta. Pero por primera vez en décadas podía dormir sin pesadillas. Por primera vez en mi vida no tenía que fingir que todo estaba bien. Lo más difícil era la soledad. Mis hijos no me hablaban. Mi esposo se había vuelto a casar con una hermana de la congregación. Mi mamá, que seguía siendo testigo de Jehová, me había declarado muerta para ella. Pero poco a poco comencé a conocer gente del mundo exterior, gente que no me juzgaba por mi pasado, que no me pedía que fingiera ser perfecta, que me aceptaba con todas mis cicatrices y traumas. A los 45 años, comencé terapia psicológica. Por primera vez en mi vida, pude hablar abiertamente sobre los abusos sin miedo a ser juzgada o castigada. Mi terapeuta me ayudó a entender que nada de lo que había pasado era mi culpa, que yo había sido una víctima, no una cómplice. Lentamente, muy lentamente, comencé a sanar. A los 50 años, conocí a Roberto, un hombre divorciado que trabajaba como mecánico y que tenía una paciencia infinita con mis traumas y miedos. Él nunca había sido religioso, pero respetaba mi proceso de sanación y me apoyaba en todo. Con Roberto aprendí lo que era el amor real, no el amor condicionado de la organización, donde tenías que ser perfecta para ser aceptada, sino un amor que me abrazaba con todas mis imperfecciones y heridas. A los 55 años, me casé con él en una ceremonia civil pequeña. Fue la primera vez en mi vida que tomé una decisión importante, basada únicamente en lo que yo quería, no en lo que otros esperaban de mí. Pero mi corazón seguía roto por la separación de mis hijos. Durante todos esos años traté de contactarlos de diferentes maneras, pero la organización los tenía completamente controlados. Para ellos, yo estaba muerta. Fue hasta los 60 años que mi hijo menor, Carlos, comenzó a tener dudas sobre la organización. Había visto cosas que no le gustaban, había hecho preguntas que no fueron bien recibidas, y lentamente comenzó a investigar por su cuenta. Un día, después de 15 años de silencio, recibí una llamada telefónica. Era Carlos. Solo me dijo: mamá, creo que tenías razón. ¿Podemos hablar? La reconciliación con Carlos fue un proceso lento y doloroso. Él había crecido creyendo que yo era una mentirosa, una apóstata, una mujer que había abandonado a su familia por orgullo, pero cuando comenzó a investigar la historia de la organización, cuando leyó sobre otros casos de abuso encubierto, cuando habló con otras víctimas, comenzó a entender la verdad. Me pidió perdón por haberme abandonado. Me explicó que había sido adoctrinado desde niño para creer que la organización era más importante que la familia y que le había tomado décadas darse cuenta de lo equivocado que estaba. Juntos comenzamos a investigar qué había pasado con el hermano Rodríguez durante todos esos años. Descubrimos que había habido al menos 6 denuncias más contra él, todas silenciadas por la organización, usando la misma táctica de Fautau y testigos. Descubrimos que había sido transferido discretamente a otras congregaciones, cuando las acusaciones se volvían demasiado insistentes, y que en cada lugar había encontrado nuevas víctimas.
Descubrimos que había muerto a los 85 años, en el año 2010, siendo venerado por toda la organización como un siervo fiel que había dedicado su vida a Jehová. Nunca enfrentó consecuencias por sus crímenes. Nunca fue expuesto públicamente. Nunca pidió perdón a sus víctimas. Pero yo seguía viva y finalmente tenía la fuerza para contar mi historia. A los 70 años, Carlos me ayudó a contactar a otras víctimas del hermano Rodríguez. Encontramos a 5 mujeres que habían vivido experiencias similares a la mía, todas silenciadas por el mismo sistema, todas cargando con décadas de trauma y culpa. Juntas, decidimos hacer algo que nunca habíamos podido hacer individualmente: hablar públicamente sobre lo que había pasado. Contactamos a periodistas, a organizaciones de derechos humanos, a grupos de apoyo para víctimas de abuso religioso. Nuestra historia se volvió viral. Miles de personas compartieron experiencias similares. Descubrimos que el problema era mucho más grande de lo que habíamos imaginado, que había una red sistemática de encubrimiento que protegía a los abusadores y silenciaba a las víctimas. La organización respondió como siempre lo hacía, anegando todo, atacando nuestra credibilidad, diciendo que éramos apóstatas resentidas, que estábamos siendo usadas por Satanás para atacar al pueblo de Dios. Pero esta vez éramos muchas. Esta vez teníamos evidencia. Esta vez el mundo estaba escuchando. Los últimos 10 años de mi vida han sido los más plenos que he vivido. A los 75 años publiqué un libro contando mi historia completa. Se convirtió en un bestseller y me permitió viajar por todo el mundo hablando con víctimas de abuso religioso. He recibido miles de cartas de mujeres que vivieron experiencias similares, no solo en los Testigos de Jehová, sino en muchas otras organizaciones religiosas que usan las mismas tácticas de control y silenciamiento. Mi hija Sofía, que ahora tiene 47 años, finalmente salió de la organización a los 40 años. Me pidió perdón por haberme abandonado y me agradeció por haber tenido el valor de protegerla, aunque eso significara perder a mi familia. Mi hijo Mayo Ere sigue siendo testigo de Jehová y no me habla, pero respeto su decisión. Él es adulto y tiene derecho a elegir su camino, aunque me duela profundamente. Roberto murió hace 3 años. A los 82 años, fueron 25 años de matrimonio feliz, de amor incondicional, de apoyo mutuo. Él me enseñó que era posible ser amada sin condiciones, sin tener que ser perfecta, sin tener que fingir. Hoy tengo 80 años. Mi cuerpo está cansado, pero mi espíritu está en paz. He dedicado los últimos 20 años de mi vida a ayudar a otras víctimas, a exponer la verdad, a luchar por justicia. He visto cambios importantes. Muchos países han implementado leyes que obligan a las organizaciones religiosas a reportar casos de abuso infantil. Muchas víctimas han encontrado el valor para hablar. Muchas familias han logrado salir de organizaciones abusivas. Pero aún queda mucho por hacer. Aún hay miles de niños en riesgo. Aún hay organizaciones que protegen a los abusadores. Aún hay víctimas que sufren en silencio porque tienen miedo de hablar. Por eso decidí contar mi historia completa hoy, porque quiero que sepan que no están solas, porque quiero que entiendan que el abuso nunca es culpa de la víctima, porque quiero que sepan que es posible sanar, es posible reconstruir
la vida. Es posible encontrar la felicidad después del trauma. Tardé 68 años en encontrar el valor para contar toda la verdad. Pero nunca es demasiado tarde para hablar. Nunca es demasiado tarde para buscar justicia. Nunca es demasiado tarde para sanar. Si hay algo que he aprendido en estos 80 años de vida, es que el silencio es el mejor aliado de los abusadores. Cada vez que una víctima calla, por miedo, por vergüenza, por presión social, está permitiendo que otros niños sufran lo mismo. Yo callé durante décadas porque me habían enseñado que hablar era pecado, que cuestionar a los líderes religiosos era traición a Dios, que mi sufrimiento era menos importante que la reputación de la organización. Pero ahora sé que Dios, el verdadero Dios, no protege a los abusadores. El verdadero Dios no silencia a las víctimas. El verdadero Dios no construye su reino sobre el sufrimiento de los inocentes. He recibido críticas terribles por contar mi historia. Me han llamado mentirosa, apóstata, mujer resentida, que quiere destruir la fe de otros, pero también he recibido miles de mensajes de agradecimiento de víctimas que encontraron valor en mi testimonio para contar sus propias historias. Cada vez que una víctima habla, se rompe un eslabón en la cadena del silencio. Cada vez que alguien dice esto, me pasó a mí también. Se debilita el poder de los abusadores. Cada vez que una madre protege a su hija, se salva una vida. Estoy en los últimos años de mi vida y sé que pronto me reuniré con Roberto en donde sea que vamos después de la muerte. No sé si hay paraíso, no sé si hay vida eterna, pero sé que he vivido estos últimos años con propósito y dignidad. Mi legado no son los años que perdí en silencio, sino los años que dediqué a hablar. Mi legado no es el trauma que cargué, sino la sanación que encontré. Mi legado no es la familia que perdí por decir la verdad, sino las familias que se salvaron porque tuve el valor de hablar. A todas las mujeres que me escuchan, especialmente a las que han vivido experiencias similares, quiero decirles, en su voz importa. Su dolor es real. Su verdad merece ser escuchada. No importa cuántos años hayan pasado. No importa quién las presione para callar. No importa cuánto miedo tengan. Hablen, denuncien, busquen ayuda. Protejan a sus hijos. Rompan el ciclo del silencio. Y si esta historia las inspiró como a mí, compartan esa inspiración, porque hay muchas personas esperando escuchar que sí se puede empezar de nuevo, que sí se puede sanar, que sí se puede encontrar la paz después de la tormenta. Acompáñeme en más historias así, porque la vida está llena de ellas, y todas merecen ser contadas. Mi nombre es María Elena Vázquez. Tengo 80 años. Soy sobreviviente de abuso sexual infantil y ya no tengo miedo de decir la verdad.